Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Ya, Perfecto. Buenas tardes. Bueno, en esta nueva jornada charla de Hablar para Sanar tenemos un invitado especial, nuestro querido Marcelo Tassioli, em, que nos viene a hablar de su experiencia de este viaje que creo que es el más importante de todos, el viaje al interior, pero con muchas experiencias también alrededor del mundo. Debo confesar que es uno de mis, no quiero decir sueños, sino que de mis proyectos. Em, y bueno, feliz de tenerlos a todos aquí para que también nos compartan sus historias o sus viajes. Así que gracias, Marcelo, por tu tiempo. Sabemos que estás en Australia y que allá es de madrugada, pero feliz y agradecida que te tengamos con nosotros. Así que eso. gracias, Cote. Bueno, ya vamos empezando. Bueno, excelente, excelente. Bueno, primero, y como decías, realmente agradecerle a Adri, a vos, a Jorgito por la oportunidad. Para mí es, yo te digo, es un granito de arena en el proyecto hermoso que están haciendo. Así que esto es nada, así que es un placer para mí estar acá. Y bueno, voy a empezar. Digamos, como el de idea, lo pensé como empezamos con un poquito de lo que fue mi historia, de cómo arrancó esto de viajar y demás. Después viví bueno, de hecho estoy viviendo fuera de Argentina, eso como otra parte, y después otra tercera parte sobre el Camino a Santiago. Pero lo que quiero decir, y me parece súper, es que acá estamos todos para aprender, nadie sabe nada, ninguna pregunta está mal. En cualquier momento quieren, pregunten, lo que sea, está todo bien, y así vamos aprendiendo. Así que bueno, en cuanto a mi historia, soy de Casilda, como Pablito, como algún otro que esté por acá, Santa Fe del interior de Argentina, y de una casa normal, de gente que trabaja, de gente con muchos valores, pero donde nunca faltó nada por suerte, pero tampoco que sobraba una cosa en abundancia. Y, pero sí teníamos mucho amor, eso siempre. Recibimos mucho amor, mucha gente querida, mucha gente con muy buenos valores y buenas enseñanzas, así que eso yo creo que te forja después el resto de tu vida. Y no sé si de tan chiquito, pero sí a medida que fui creciendo tenía el mismo sueño que vos, esto de querer conocer el mundo. Bueno, a ver qué hay afuera de Argentina, ¿sí? Porque es tan grande. Y bueno, es como que fueron años de visualización, de tener confianza de que eso iba a pasar. Y bueno, en algún momento de mi vida, es que fue en 2017, eso pasó. Pero los primeros viajes fueron por Argentina, fuimos de mochilero con amigos, con nada, sin saber, ¿viste? Comprar la mochila que va y le decía al vendedor, mira, nos vamos a mochilero, ¿Cuál es la mochila que y te venden cualquier cosa? Pero así se aprende. Y Y bueno, una de las primeras experiencias fue que cuando vos decís eso, qué mágico, llevábamos una carpa porque íbamos a acampar en la Patagonia y la carpa era súper pesada, entonces la dividimos en tres partes y yo me encargaba de lo que era la estructura. Y hicimos dedo, nos llevó a unas parejas, me acuerdo, una gente de Buenos Aires con una nena. Y cuando me bajé del auto me dejé la estructura de la carpa, o sea, las varillas adentro. Y bueno, justamente digo, no, mira, los chicos me van a querer matar, no tenemos dónde dormir esta noche. Y bueno, lo voy a contar rápido. Empecé a caminar buscando el auto. Claramente caminando nunca iba a alcanzar el auto hasta que en un momento hago dedo y me lleva otro hombre. Y es como que todo se va acomodando y como decir, cuando estás en en una situación de necesidad, como la providencia y todo fluye y se acomoda de una forma que totalmente inexplicable, racionalmente hablando, para que se solucione. Y cuestión que, bueno, el hombre este me llevó y tratamos de seguir el auto, no lo encontramos, y en un momento le digo, bueno, ya está, vamos a romper todo tu auto, encima era un auto carísimo, la carpa no compraba ni una goma, digo, no, tranquilo.
Volvimos hasta el camping que estaba el hombre, qué sé yo, y buscamos la vuelta, pero no había forma. Es un material que es difícil de reemplazar hasta que en un momento el hombre dice, vení, pibe, vení, acompáñame al auto. Vamos. Y abre la puerta de atrás y me dice, mirá, tengo esta carpa, la usa mientras estén acá, úsenla tranquilo. Después me la deja en el almacén de Mari, no me acuerdo, y decirle que es mi carpa. Yo en una semana la paso a buscar. Y yo decía, qué mágico. Era una persona que yo no conocía hasta hace 15 minutos, encima le conocí por pedirle un favor, y nos prestaba la carpa así, como si fuera alguien que me conociera de toda la vida. Y ahí es cuando empezás a agradecer y decir, qué mágico, todo lo buena que es la gente. Y eso fue una de mil experiencias en donde puedo decir, la gente es inmensamente generosa, inmensamente buena. Es una cosa, eh, y eso, la enseñanza estuvo, pero fíjate cómo termina, que empiezo a volver. Camino 300 metros en una carpa canadiense que debe pesar 10 kilos, pero yo le digo, no, no te quiero molestar más, me voy caminando y me encuentro el auto que venía con las varillas, inexplicable, lo paré así, le digo, pará. Y estaban ahí atrás las varillas, así que volví, le dejé la carpa al hombre y después volví con las varillas de nosotros a encontrar a mis amigos, pero fue una cosa, bueno, nada, una cosa medio inexplicable, pero hermoso. Y bueno, en estos viajes en donde uno va y de alguna forma son viajes muy simples, pero que tienen mucha enseñanza, nos permiten valorar muchas cosas que tenemos en casa, como una ducha con agua caliente, una cama, o pequeñas cosas que muchas veces perdemos la perspectiva porque lo damos como por hecho, y no es por hecho, hay un montón de gente que no lo tiene. Entonces, es como que empezás a realmente darle valor a esas pequeñas cosas, son las cosas que hacen la diferencia en el día a día. Así que bueno, eso fue una anécdota tal vez de los primeros viajes que hicimos solos. Y recién en 2017 fue cuando se concretó o empezó a tomar forma este viaje, que fueron 4 meses, los primeros 3 meses en Europa, que yo nunca había ido, y después 4 en Asia. Y el gran aprendizaje de esos 7 meses y pico, pasando por varios países y demás, fue que con respeto y con humildad, en todos lados que necesité algo, la gente se brinda, pero con el corazón. Te da todo lo que necesitas, todo. Podés ir hasta, me acuerdo, hasta un hombre estaba en Japón esto, estaba casi terminando el viaje, y me quedé, se me apagó el celular. ¿Cómo hace en Japón? Hablo cero japonés, no conozco una palabra, solo sé decir gracias. Y necesitaba encontrar la estación de trenes y le digo al hombre, ¿cómo hago? Y bueno, el agua así, chucu, ¿viste? Apelamos a lo más básico de... Y el hombre me dice, sí, un japonés, un hombre grande, me dice, mira, así y así. Y encontré la estación de tren y ves, bueno, así cosas mágicas que son lindas anécdotas, son divertidas, pero apelan a lo más humano, a las cosas simples. Es cuando querés entenderte, te entendés. Y el hombre no hablaba, y yo hablo ahora un poco mejor inglés, pero y español, y el hombre hablaba japonés, y no entendimos. Y es algo, bueno, que esas cosas tan lindas. Dentro de ese viaje también estuve en la India, que bueno, fue un poco en ese contexto donde empecé a aprender mucho sobre budismo, sobre hinduismo, sobre justamente eso que hablaba antes, es un país, yo creo que tiene tanto para enseñarnos porque hay tanta gente, solo en Nueva Delhi viven 40 millones de personas, que hay casi como toda Argentina en una ciudad y el área metropolitana. Es una cosa que yo no había visto nunca. Y la gente vive con una tranquilidad. Entonces yo digo, acá hay algo. A veces yo vivo en Casilda, ¿no? Que conocen, somos 40.000 personas, y a veces va uno apurado así como si fuera bombero, nada, tranquilo. Y ahí viven 40 millones, digo, hay algo que nosotros no estamos entendiendo.
o que ellos están entendiendo muy bien. Y tienen esa forma, yo creo, diferente de apreciar la vida y de apreciar otros valores, de vivir con mucho menos, de entender que por más que esté apurado, no va a pasar nada, porque, o sea, cuando voy en una calle hay 3.000 personas más que quieren ir a ese mismo lugar que vos, paciencia, y uno aprende. Y yo creo que lo tiene muy internalizado, además de la espiritualidad que lo atraviesa. Así que nada, fueron montón de expresiones en donde se va viendo como yo creo que son diferentes expresiones del amor en la gente que para mí es súper de nuevo. Y, y bueno, después algunas pequeñas reflexiones que eso es viajar, muchas veces es, no es escaparse, como eso que muchos dicen, la escapada del fin de semana, sino es encontrarse, es darse el lugar para estar tranquilo, para reflexionar, para disfrutar de las pequeñas cosas. Y por eso yo creo que si te puedo recomendar algo es viajen tranquilo, viajen con tiempo. No, no es una carrera. Para carrera, para hacer cosas apuradas, tenemos nuestra vida que a veces nos lleva y nos lleva en el río. Entonces, viajemos tranquilo, disfrutemos de tomar un cafecito con una linda vista, de tomarnos un mate que le gusta el mate, de frenar y apreciar algo. Eso yo creo que te permite viajar más económico, que para los que no tenemos mucha plata es como que nos da el medio para poder hacerlo. Y además es disfrutarlo, sin gastar nada, es paro. Ay, qué lindo esto, ¿no? Después, bueno, es un montón de prejuicios, de nuevo, y de miedos y de estructuras mentales. Sobre miedos me acuerdo algo muy simple que nosotros en Casilda claramente no hay metro, somos una ciudad muy chiquita y las veces que habíamos ido a Buenos Aires, mi papá era el que decía, bueno, vamos por acá. No tenía ni idea cómo usar el metro y capaz que para alguien que es de Santiago o Buenos Aires dice, bueno, yo aprendí a los 4 años, sabía caminar, aprendí a usar el metro. Bueno, yo no. Y llegué a Lisboa, que fue la primera vez en Europa, y tenía que aprender a usar el metro. Y no sé, pregunté sin hablar portugués, más o menos, pero bueno, con un poco ganas. Y la gente te explica y nada, hay un montón de miedos y como esos son pequeños ejemplos, que es normal, que por ahí en los primeros viajes son como pequeños saltitos sí, cuestiones que uno va superando y así va creciendo y va confiando en que todo va a salir bien. Y después, bueno, eso, que todos somos iguales, por suerte en ese viaje y después en otros viajes también pasé por muchas culturas y muchos lugares diferentes, pero cuando digo todos somos iguales, todo en la esencia, en lo puro, en lo importante, somos todos iguales, no importa el color de piel, no importa la altura. Nada, la gente es súper y es eso, el reconocer la cosita, eso es lo que está, lo importante, digamos, no lo estético, al final. Y bueno, Y sí, Marcelo, perdón por interrumpirte, pero es que no, por favor. eh, como que tú lo dices y yo resueno así en cada parte, aparte como dije, es algo que al menos a mí me apasiona, creo que justamente el viajar nos ayuda a eso, a desestructurarnos. A veces nacemos en un lugar con determinada cultura, con ciertas creencias, las programaciones familiares, ciertos del entorno. Y yo siempre he dicho, si hay algo que nos ayuda, justamente te habla alguien que no ha viajado fuera del país, ni tampoco ha conocido mucho de su país, pero siempre he sentido esa sensación de, si hay algo que nos puede enriquecer es aprender del otro, de quizá esto se hace así en mi casa, pero en el otro lado se hace así, y todas las formas son válidas. Entonces creo que eso que tú hablas de lo esencial, y cuando hablabas delante como del lenguaje, ¿no? De esto como tan rudimentario, como yéndonos a la época de las cavernas, por decirlo de alguna forma, o sea, me comunico con gesto y del otro me entiendes, siento que viene como de algo tan esencial
es el lenguaje del amor en el fondo, o sea, estoy transmitiendo, me estás entendiendo y creo que eso es lo más puro que tenemos. Ese lenguaje que no necesita de palabras, porque de hecho me acuerdo justamente hoy día lo hablaba con una amiga, en uno de los capítulos de Autobiografía de un Yogi, cuando viene Sri Yukteswar a explicarle como algo a Yogananda en su resurrección, él le dice, pero como dímelo con palabras, y él le dice así como, ¿cómo te voy a explicar algo tan lindo, tan puro, tan maravilloso, ensuciarlo con la palabra? Entonces, qué lindo eso, como aprender a comunicarnos más allá de la palabra que pasa por un procesamiento cognitivo, mental, y que viene un poco empañado con toda esta programación que vamos teniendo. Y lo otro que me quedó como no sé, como una enseñanza. Tú mismo dijiste que en tu primer viaje lo que perdiste fue la estructura. Y siento que es algo súper simbólico al mismo tiempo, porque a lo mejor venían con esta estructura, pero al perder la estructura, tuvieron que improvisar, tuvieron que ir a lo esencial. Y cuando se permitieron fluir, que literal no estaba la estructura, es cuando la magia sucede. Entonces siento que ahí hay un Bueno. mensaje, pero fue como me volvió la cabeza decir, dale, no necesitas tanta estructura, comunícate con el lenguaje universal y eso. Así que, nada, yo Y, siento la piel así. y, y una cosa también muy lindo es, bueno, eso, un poco lo que hablabas, ¿no? De eliminar los prejuicios, porque por ahí estamos en la India y nosotros que, bueno, en Latinoamérica por ahí estamos acostumbrados a comer carne y las vacas caminan en la calle al lado tuyo, entonces yo creo que es eso, dejar de lado nuestro background, qué está bien y qué está mal para nosotros en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Porque en otro lado las reglas son otras. O me intenté subir al metro en Nueva Delhi y de repente hice un paso así y no sé qué pasó, pero me agarraron mano de atrás y los de adentro me empujaron y los de atrás me sacaron así. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Y resulta que era un vagón para mujeres y yo nunca en mi vida había visto. Y está bien. Digamos, es como, no lo juzgo, es simplemente es diferente a lo que estaba acostumbrado y me dijeron, no, no, para allá. Bueno, y me empecé a otro vagón y listo. Pero bueno, lindas anécdotas que son al final eso, es dejarse ser parte de un lugar en donde no estamos, no nacimos y es diferente, pero nos abre la posibilidad de enseñar y nos muestra también lo ignorante que somos, porque yo creo que es eso, salir de tu zona de confort, lo que conocemos, te hace darte cuenta de que no sabemos nada, o sea, o sabemos a priori o conocemos un granito así chiquitito de la nada misma. Entonces también te hace ponerte yo siempre en una postura de, "Bueno, estoy abierto a aprender, porque no sé nada de humildad, exactamente, es la palabra. Sí, sí, bueno, tenemos a nuestro querido Jorgito ahí levantando su manito, así que Jorge, Buenos días, buenas noches, buenas. Gracias, Marcelo, por tanto amor, por tanto cariño. Gracias a ustedes también por tomarse su tiempo y estar acá con nosotros. Acá Marcelo le quiere hacer una hermosa pregunta. Una- Por ahí, el idioma universal estando para vos, digo, para vos, estando, no sé, en Australia, en la India, en Sri Lanka, en todos los lugares que te tocó estar. ¿Qué dirías vos? ¿Cuál es no sé, estoy pensando en todo lo que estás contando? Por ahí quizás el amor y la humildad sería eh, no sé, el lenguaje universal en la cual nos entendemos todos y después ya bueno, no quiero ser ansioso, voy a tardar, a parar un poco mi ansiedad para preguntarte por el Camino de Santiago, que nos expliques qué es eso y también invitarle a todas las personas que quieran hacerle preguntas, por favor anímense, levanten la manito, abran el micrófono, escriban, como quieran, este es el espacio de hacerlo entre todos, así que adelante.
Sí, Jorgito, bueno, tal cual, eso, el amor y la humildad, y en todos lados, yo creo que es como, por decir de alguna forma simbólica, es la llave que te va a abrir todas las puertas. En ningún lado te van a negar algo si vos vas con una sonrisa, con humildad, como decir, bueno, necesito algo, y con amor, y la gente es increíble. Y también me da mucha rabia, por decir de alguna manera, o bueno, me disgusta cuando por ahí vemos las noticias, que no soy un consumidor asiduo, pero Mira, José, parece ¿cómo cuando no lo va a mirar? de 10 noticias, 8 son o 9 son malas, y te pintan el mundo como si fuera una cosa horrible, cuando en realidad es una cosa hermosa, y cuando capaz que son, sí, son pocos y tienen mucha exposición los que hacen las cosas mal, pero la gente en general es demasiado buena, pero demasiado buena, y te va a brindar todo. Y sobre el Camino de Santiago, si querés, ahora lo vemos en un ratito. Y así, Dale. así sigo así sigo como un hilo durante los años, pero vamos, si les parece, ahora, bueno, paso rápidamente. Bueno, como que cuando seguí viajando, en 2021 se dio que me fui a vivir a Italia, porque bueno, también tengo el pasaporte italiano y quería aprender el idioma, que que fue una experiencia linda. Y bueno, desde entonces que vivo fuera de la Argentina, pero siempre vuelvo por suerte, porque hay muchos amigos, mucha gente hermosa que extraño, y que me gusta, bueno, ir a pasar un poco de tiempo, de lo que hablábamos antes, las cosas simples, de compartir unos mates, un abrazo. eh, Cumplo los años en verano argentino, en febrero. Entonces, nada, siempre es una excusa para volver a festejar con los seres queridos. Así que nada, eso es muy lindo, y sinceramente yo creo que crecí un montón viviendo afuera, pero también lo quería contar porque me parece importante. No es lo que venden en Instagram, no, en todos lados lo dicen, andate a vivir afuera, y como si fuera todo color de rosa. Y nada, yo creo que en la vida no es todo color de rosa, hay siempre pros y contras, así, en todo, ¿no? Y tiene muchas cosas lindas, pero también tiene algunas cosas que no son tan lindas, como es estar lejos de la familia, estar lejos de los amigos, y, y te hace valorarlo más. O sea, cuando estás ahí, y no sé, para el cumpleaños me decían, ¿qué regalo querés? El regalo es que vengan a pasar tiempo conmigo. Me están regalando lo más importante que tienen, es su tiempo, es vengan y pasamos un rato juntos. Esas cosas que no tienen valor al final. Así que bueno, eso desde entonces, en donde prácticamente todo lo que tengo es una mochila o dos mochilas, y, y justo se conecta con el Camino de Santiago, que es eso del el vivir liviano. Yo creo que es un gran aprendizaje. Todo lo que tenemos de más, al final son preocupaciones, porque hay que mantenerlo, porque hay que ocuparse de alguna manera. Así que eso, el vivir muy liviano. Y bueno, lo conecto directamente con el Camino de Santiago, que primero voy a explicar qué es el camino. Bueno, el Camino de Santiago es un camino de peregrinación que básicamente, pues, el apóstol Santiago tuvo una zona de evangelización en el norte de España, ¿sí? Entonces, el Camino de Santiago justamente es una peregrinación que se hace desde diferentes lugares. Todas las rutas arrancan en diferentes lugares de Europa y termina en Santiago de Compostela, que está en Galicia, que sería, si vemos España, sí, sería en el noroeste. Así que bueno, el septiembre pasado se alinearon los planetas, y pude hacer una de esas rutas que les digo.
que fueron como 800 y pico de kilómetros caminando en un mes, fueron 33 días y, y de nuevo fue una experiencia súper enriquecedora en donde todos estamos como estamos en la misma y en el sentido de decir que el camino, y yo creo que es como en algún sentido como la vida en esencia, te pone a todo en igualdad de condiciones. Ahí no hay ni rico ni pobre, ni somos todos iguales, como decía antes, y simplemente es tu camino lo que tenés que hacer. Así que bueno, el camino está organizado y tiene buena infraestructura. Después le voy a pasar un link para que los que lo quieran hacer o quieran ver más detalle para organizar lo que sea, y por supuesto pregunten acá. Con, pero básicamente uno empieza a caminar y camina una cierta cantidad de kilómetros hasta el siguiente pueblo o ciudad, de acuerdo a su condición física, de acuerdo al tiempo que uno tiene, uno lo empieza y lo termina donde quiere. Eh, pero, pero bueno, muchas experiencias y muchas reflexiones muy lindas es eso de ir liviano. Yo llevaba todo lo que llevaba, pero literal, no llevé ni la maquinita para cortarme el pelo, así que en un mes estaba todo barbudo. Bueno, tampoco que tenga mucho pelo, ¿no? Pero no se ría mucho, ¿verdad? Eh, pero llevaba 7 kilos en la mochila y esa mochila que cuando uno arranca el día muy temprano en la mañana empieza a caminar y es liviana, a priori, pasan 3 horas y la mochila parece que tiene plomo y los hombros parece que te lo está sacando del lugar, pero yo creo que es una hermosa analogía con la vida, es de nuevo eso, de andar liviano, de querer una vida con menos cosas materiales, disfrutando más de las cosas simples. Es un gran aprendizaje para la vida. Después me voy a adelantar un poquito y le voy a decir cuál fue para mí, y después lo compartimos. Y por favor, participen, pregunten, está todo bien, o sea, no hay ninguna pregunta que esté bien o mal. Mi mayor logro fue no haber caminado los 800 y pico kilómetros, que fue un montón. O sea, en Argentina, si lo pienso, como de mi casa a Mendoza, caminando en un mes, eh, no lo puedo ni pensar. Y, y yo creo que mi mayor logro no fue haber caminado eso, simplemente fue un día que estaba muy cansado, pero literal, y soy una persona que hago deporte toda la vida y todo, pero el cuerpo me decía, no, hay que descansar, y, y el ego te dice, no, como deportista encima de una persona y me gusta hacer esas cosas y como que me significan un desafío, el ego te dice, no, vos podés, vamos. Y yo creo que literal mi mayor aprendizaje fue, tengo que escuchar mi cuerpo, tengo que saber parar, y fueron 2 días que no caminé, y yo creo que fueron los que me permitieron después llegar a Santiago de Compostela, y es una enseñanza que va también muy de la mano con lo que nos enseña el yoga, de respetar nuestros límites. Hace un montón de años que practico yoga y hay un montón de posiciones que o las hago mal o no las puedo hacer. Y es respetar tu cuerpo, porque si no te haces mal, te lastimás, y no, es totalmente lo opuesto de lo que enseña el yoga, ¿no? Así que nada, fue una experiencia súper linda, conocí gente de un montón de lugares, me hice muy amigo de un hombre que yo no lo puedo creer, Roberto tiene 70 años, 70 años, y caminamos a la par, los últimos 5 días lo hicimos a la par, digo, yo no lo puedo creer, yo estoy muerto con 34 años, Roberto camina como una bestia al lado mío. Así que, bueno, y Roberto todos los años, hace un camino diferente de hace como 5 años, ya lo está haciendo a todos, ya lo está terminando, ponerle que son 7, 8 los principales, y ya no sé si le quedará uno o dos más. El otro día charlamos y me dijo, este verano va a ser el camino portugués,
Y, y así gente de un montón de lugares, gente muy buena. Eh, Me hice muy amigo de una chica coreana, ponele, que también es de nuevo aprender un montón de cosas culturales, como el camino te da eso, la oportunidad de charlar horas esto de ir caminando es como mágico, es para los tiempos que corren raro hasta te diría, porque es literal, ir al ritmo de las mariposas, dice, hay un hombre que recorrió todo el mundo en bici, como yo creo que un par de veces, un español, y dice, es ir al ritmo de las mariposas, y literal, ¿no? Vas caminando, y al caminar sos mucho más consciente de cada paso, podés apreciar cada detalle, que cuando ya te digo vas en bici, ni siquiera en auto, en tren o en lo que sea, en bus, pero ya ni siquiera cuando vas en bici tenés que ir mirando porque cuando miraste mucho, volaste. Así que tiene nada, eso de la conciencia y de ir disfrutando cada pasito y en otro cierto sentido también yo pensaba, es como la vida, porque bueno, el camino tiene subida, tiene bajadas y para mí es una analogía directa con la vida. Tiene momentos que son más lindos y momentos que son un poco más difíciles y es todo parte de lo mismo. Es como que a veces lo pienso mucho sobre como el bien y el mal. Digo, ¿por qué existe el mal y, y es porque si no, no existiría el bien. Y bueno, y la subida está porque después está la bajada. Y bueno, entonces todo parte de esa misma unidad. Así que nada, fue una experiencia súper, súper enriquecedora, que la recomiendo. Me gustaría que pregunten por ahí, nada, que Marce. digan. Bueno, tenemos dos comentarios. Uno que es maravilloso lo que estás compartiendo, Marce, gracias, y lo del Camino de Santiago debe ser espectacular. Y la otra dice, ¿para cuándo escribís el libro en Amazon, Marce, de modo travel? Ja, ja, ja. Y yo sí tengo una pregunta y tiene que ver con los apegos. Cuando hablabas de la familia, de esto de viajar ligeros, ¿cómo fuiste soltando esos apegos? Porque una cosa son las familias, los amigos, las diferentes personas que vas conociendo y tus cosas. Porque en algún momento quisiste viajar con mucho y no pudiste. eh, no sé si estoy equivocado o no, pero tuviste un camper. Entonces, como eso, ¿cómo irlo trabajando? Porque si tú me dices a mí como, ya, que de hecho a veces lo pienso y digo, ¿qué tendría que echar en una maleta si quiero viajar cuánto tiempo? Como, wow, pero pienso en dos cosas. Esa maleta la tienes que cargar tú, es tu responsabilidad. Cosas quieres dejar, qué otras cosas son prioridad. Entonces, es un ejercicio bastante profundo, la verdad. Sí, sí, 100%. Y yo creo que uno lo aprende de hacerlo o cuando a uno te lo cuenta, más o menos te pueden dar como una guía, pero bueno, yo creo que el primer gran aprendizaje fue ese viaje mochilero que tenía una mochila así que pesaba como, ¿cuánto? 16 kilos y decir, no, no, no puedo andar con esto porque no se puede ni caminar, ¿no? O sea, con suerte la levantás, imagínate caminar con eso. Así que uno, son cosas que yo creo que va aprendiendo y de a poquito las van como internalizando y mejorando y nunca terminamos de aprender en definitiva, porque bueno, parte de mi experiencia viviendo en Italia fue como decía, me compré un camper y tenía ese sueño de vivir un año en motorhome, viví literal, bueno, yo estaba trabajando en sistemas, entonces trabajaba a distancia y viví todo un año completo en un motorhome, que para mí fue un sueño, porque me compré un motorhome que para mí era como, yo lo veía por Instagram y después en un momento era mío, y viví y estuvo re linda la experiencia, todo, pero
hoy en retrospectiva le puedo decir cuál fue el momento más lindo del camper, fue cuando lo vendí. Y no me decía, está totalmente loco. No, pero me saqué millón de preocupaciones porque el camper estaba siempre en la calle, para mí valía un montón de plata. Me daba miedo, no sé, que me lo choquen, que se rompa, que le pase esto. Y fui y me compré una mochila de mochilero con la que hice el Camino de Santiago. Y digo, qué liviandad, qué placer, esto no se pasa nada, la mochila me la roban. Y bueno, qué sé yo, no sé, pero tampoco me la iban a robar, ¿no? Pero ese pensamiento que uno tiene y decir, ay, qué placer, y eso, cuántas preocupaciones que nos generan las cosas que tenemos. Entonces yo trato, no quiere decir que me salga, pero trato de siempre cuando quiero o que deseo algo de las cosas materiales, digo, a ver cuánta satisfacción me va a dar respecto de cuántas preocupaciones me va a dar y tratar de poner en la balanza eso antes de comprarlo o cuánto realmente lo necesito, porque por ahí en la sociedad consumista que vivimos, es como que el mundo te dice, te quiere vender esto, no, compra este celular porque es el último, con el te vas a sacar la... ¿Qué te cambia el celular que tenés? No te cambia nada, si no sos fotógrafo profesional. Y capaz que tenés que trabajar un mes para comprar celular nuevo. No pasa nada. Y bueno, muchas veces es difícil y no sé, yo sobre todo se lo trato de transmitir a mis primitos, a los más chiquitos. Yo lo puedo decir un poco más grande porque algunas cosas ya las hice y bueno, te das cuenta que no te cambia nada el celular o te das cuenta que al final son preocupaciones, pero bueno, a veces es difícil poder transmitirlo, a veces hay que aprender. El otro día estaba leyendo Siddhartha y bueno, Siddhartha lo escribió Hermann Hesse, un escritor, un alemán. Y es súper lindo. En un momento, Siddhartha tiene, me corro porque me está dando el sol, Siddhartha tiene un hijo y cuestión que el hijo estaba repitiendo los mismos errores que el padre y el papá trataba de, de enseñarle. Y le decía, pero mira, y se ponía y no había manera, no había manera. Hasta que un sabio muy amigo del papá le dice en un momento, hay cosas que uno las aprende y las tiene que vivir. Déjalo que las viva. O sea, es como, llega un punto en que no puedes explicar nada, es simplemente, bueno, déjalo que viva su experiencia. Y yo creo que en algún punto también va por ahí. Sí, sí. Ahora tenemos a Pablito que levantó su mano y después tenemos una pregunta de Marcela que ella quiere saber en qué consiste en sí el camino de Santiago. Vamos con Pablito. Gracias, Cote. Bueno, un placer escucharlo, Marcelo. Ya había estado presente en mi charla, lo repito, yo lo quiero, es un hijo más que tengo. Él sabe el amor que le profeso, que nos profesamos mutuamente y bueno, y cuando está acá en Casilda podemos disfrutar de ese tiempo juntos y la verdad que me alegra muchísimo que Jorgito, que ustedes lo hayan invitado para compartir sus experiencias porque a pesar de ser tan joven tiene tremenda sabiduría que le ha dado eso de viajar, con lo cual coincido, que el viajar te saca de un montonal de cosas, de tu zona de confort, del apego, te lleva a confiar en la vida, confiar en el otro. eh, y la pregunta mía era si en algún momento de todas estas experiencias que vos contaste que ya estuviste viajando por el mundo, si seguires solo, ¿sentiste la presencia de un ser superior, de alguien que te acompañaba, si cambiaste o afianzó o apareció con toda esa experiencia tuya, un ser superior, un guía, no sé, lo que, lo que vos consideres, si realmente te pasó eso? Es una pregunta interesante. Yo creo que
no como algo explícito, como decir, bueno, esto, pero sí a través de señales clarísimas. Señales clarísimas porque el viajar y eso de estar en esa situación de necesidad, eh, lo voy a contar como una anécdota. Llegué a Vietnam solo 9 de la noche en un país no había estado en mi vida y traté de sacar plata para pagar el taxi para ir al hostel. No me andaba ninguna de las tarjetas que tenía. Y digo, eran las 10 de la noche, no queda otra, vamos a caminar o duermo en el aeropuerto. Y empecé a caminar con literal la mochila de mochilero, que o sea, más turista imposible, porque cualquiera que te vea a 300 metros sabe, este no vive acá. Y empecé a caminar y no sé cuánto hice y en un momento frena un muchacho con una moto y como me decía, te llevo, era lo que ya entendía. Yo le cuento bien lo que entendí. Y literal, abro la billetera, le digo, no tengo nada. Y me dice, pero te llevo, no sé, como al principio me dijo 30, después me dijo 20, le digo, pero literal no tenía ni un vietnamita, no tenía ni un... Me dice, bueno, no importa, te llevo igual. Y me llevó hasta la puerta del hostel, pero en un momento estábamos no sé, a la vuelta, eran 100 metros más. Me dice, no, 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 espera. Y un poco más me metió hasta dentro de la habitación y digo, sí, una persona que nunca más, de hecho, si la veo, no sé, no la reconozco porque me llevó en la moto y para mí es una expresión clara de eso, de que uno está en esas situaciones y, y siempre tenés un protector, alguien que nos está ayudando, que nos está guiando por ese camino desconocido, que nos está dando luz, ¿verdad? Qué lindo, Marcelo. Tú lo dices y de verdad que me emociona como sentir eh, esa presencia que muchas veces quizás en el día a día ignoramos, porque puede ser que estamos atrapados en el tráfico y de repente alguien viene y deja que tú pases y tú como que, ah, bueno, ok, gracias, pero no vamos asociando que siempre hay algo invisible que está ahí, que nos cuida, que nos ama. em, y justamente como lo decías delante, esto de cuánto nos venden que el mundo es malo, de cuánto nos venden que hay tanto peligro y la manipulación del miedo constante, cuando lo que tenemos que hacer es experimentar, salir y darnos cuenta que así como en este espacio em, hay muchos otros espacios y muchas otras personas que quieren un mundo mejor. Y creo que eso es lo esencial y lo más importante. Si estamos como estamos, quizás es por la ignorancia y por querer comprar un mundo que nos venden que quizás no es la realidad. Salir a la calle y darnos cuenta, tener esa vista de turista constante, eh, salir y decir, wow, mira, ese pajarito, esos pequeños detalles que no necesariamente tenemos que estar en China o en Taiwán, sino que aquí mismo, en nuestro hogar, esos, sí, esos pequeños detalles que no asimilamos, que no valoramos, pero que afuera a veces o con esa vista de turista de decir, wow, mira, qué lindo cómo brilla el sol, qué lindo los rayos, cómo pasan por una nube. Yo creo que eso es la vida, es disfrutar del presente y salir del modo automático, que es lo que nos lleva a la rutina, a sentir que no hay un sentido, em, a desconectarnos, sino que estar en el presente constantemente nos hace justamente disfrutar de esas pequeñas cosas. Eso, que qué bello. Después, una cosa que también me parece linda, Cote, es justamente con eso de llevarlo a nuestra cotidianidad, porque bueno, como también muchas veces yo fui el que necesité, también hay un montón de veces que hay algún otro que necesita y estar en pequeños detalles que cambian todo, pero lo cambian radicalmente, como la vez pasada llegábamos en bici a mi casa, ahí en Casilda, y había un hombre juntando cartones, y hacía un calor, y le digo, bueno,
Bueno, fuimos, dejamos las bicis y me acerqué y le digo, ¿no querés un vaso con agua fresca? ¿Qué me cuesta a mí? No me cuesta cero, no me cuesta nada. Fui y le traje y tenía, y se tomó como 3 vasos de agua fresca. Y el hombre le cambió el día porque es un gesto que no se mide en plata, no se mide en nada, es simplemente poder ver eso y decirle, y bueno, y me agradeció y súper bien, y estaba re contento con un vaso de agua. O sea que con qué poco podemos hacer un cambio muy grande. Tal cual, sí. Y bueno, la pregunta que había quedado pendiente delante de Marcela, ¿en qué consistía el Camino de Santiago? Preguntaba ella. Bueno, entonces, el camino, el que yo hice, le voy a contar un poco sobre mi experiencia, porque antes conté un poco generalmente. Todos terminan en Santiago de Compostela, yo hice el camino que se llama el del norte. El camino del norte empieza casi cerca de Francia, empieza en Irún. Yo empecé desde San Sebastián porque si no, no me dan los días para llegar, según lo que más o menos había planificado. Y fui caminando más o menos de acuerdo a lo que me da mi condición física. Después voy a pasar, ahí en el grupo escribí tengo, Sí, un esto zoom. lo cierro un poquito No, no, entre comillas, tengo un blog de viajes sostenibles y bueno, justamente no de viaje, de cualquier tipo de viaje, sino sostenible, pues justamente porque quiero que la esencia del blog sea el amor hacia el planeta, hacia viajar con más conciencia, eso de lo que decía antes, de viajar despacito y apreciando de las pequeñas cosas que hacen la diferencia. No hace falta irse al otro lado del mundo, es poder estar, como decía, el fin de semana y te vas a un parque y ya estás viviendo una experiencia súper linda. Y bueno, entonces yo hice el camino que se llama el del norte, que recorre toda la costa del Cantábrico, que es el mar que está al norte de España. Ahí está, porque me estaba matando el sol. Y entonces, bueno, uno va recorriendo, entonces, más o menos de acuerdo, es como que uno lo planifica un poquito o uno lo va viendo espontáneamente, pero bueno. Si lo hace en temporada alta, que es en agosto, uno no puede hacerlo tan espontáneamente porque si no, eso está todo reservado y después no tener lugar donde dormir muchas veces. Entonces, yo como empecé a fin de agosto y terminé en septiembre, el, empecé sí planificando y ya reservando algunos alojamientos donde iba a dormir. Muchos son albergues públicos, que son asociaciones sin fines de lucro, donde literal no pagás o pagás algo muy poquito, que es algo simbólico, que le permite a la asociación seguir funcionando. Y te dan un alojamiento muy, muy simple. En sí es una ruta de peregrinación. La cuestión no es ir a un hotel 5 estrellas que tenga un spa o... No, es simplemente es vivir una experiencia de austeridad, de viajar con poco, de, de aprendizaje en definitiva, de crecer en algún sentido. Y bueno, entonces uno va avanzando y está todo muy señalizado, es muy seguro. No sé si hay chicas o mujeres que lo quieren hacer solo, que en algunos lugares es como más peligroso andar. Se puede hacer tranquilamente, hay un montón de gente haciéndolo. Y bueno, la experiencia es súper lindo, son muchas horas. Como decía antes, en algunas partes del camino caminé con gente, como con Roberto, el italiano este que contaba de 70 años, y me encontré un chico de ahí de Argentina, chico de Paraná, que también lo terminamos juntos, con otro chico de España, éramos 4 que caminamos juntos los últimos 4 o 5 días, pero también pasé días en completa soledad, que me levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba algo y salía a caminar, y estaba todo el día solo disfrutando de el paisaje, pensando, agradeciendo por estar ahí, agradeciendo por la magia de esa naturaleza hermosa, por nada, por poder estar ahí, que realmente era un privilegio, una cosa mágica. Y bueno, un montón de reflexiones
Y yo creo que la principal reflexión del camino fue, lo compartí la vez pasada con en la charla de Pablito, pero me parece tan lindo que lo voy a volver a decir. Es que yo muchas veces antes cuando en mis oraciones o pedía, eran más complejas, ¿sí? Muchas veces pedía como en un cierto orden de prioridades para mí, pedía por la salud del mundo, por la paz, por que las personas tengan trabajo, una vida digna, y bueno, y así. Y después el Camino de Santiago, todo eso se simplificó y está todo atravesado por el amor y hoy simplemente pido porque nos querramos el amor y en tres partes del amor, porque nos querramos mucho nosotros, que nos cuidemos, que nos demos prioridad, que nos respetemos, que entendemos nuestros límites, que también lo hagamos con nuestro prójimo, que yo creo que me encanta y como decía, vengo leyendo sobre espiritualidad, sobre religiones de hace tiempo y yo creo que al final todas las religiones, todas, de todo lo que quiera, todo se resumen. Mirá, ¿querés entender todas las religiones del mundo, de toda la historia, de todas las que van a venir? Amor. ¿Listo? Ahí se simplifica. Y, y hacia el mundo, hacia los animales, hacia el planeta, vivir respetuosamente. Yo creo que, bueno, hoy mis oraciones son así de simples, pero yo creo que tienen la esencia y tienen lo importante dentro. Qué lindo, justamente, Marcelo. Sí, tal cual. Todo se resume en amor. Nuestro querido Jorgito levantó su mano. Qué lindo, Marcelo, qué lindo, gracias. Gracias, me respondiste la pregunta ya antes de preguntártela. Justamente te iba a hacer eh, esa pregunta, por ejemplo, ¿cómo son tus charlas? Que creo que estas son las más bonitas cuando, por ejemplo, estás viajando solo. No sé, se me viene ahora una caminata por la India y cómo son tu introspección, tu charla con Dios o con la luz o el universo, con la fuente, como vos lo manifiestes a la divinidad. Cómo son esas, por ahí, no sé, o por ahí viene el ego, o por ahí viene el extrañar, cómo son esa, entre comillas, lucha interna que tenemos todos, obviamente, no solamente vos. En este caso, viajando lejos, lejos de todo, en un país, doy como ejemplo la India. Qué pregunta, ¿no? Yo creo que siempre trato de que estén basadas en la confianza de que me están protegiendo y de que va a estar todo bien. Y sinceramente uno va teniendo ciertos miedos o ciertas cosas, pues es natural, como, bueno, no sé, voy a ir a este lugar que no estuve nunca. Y, y eso es el confiar que todo va a fluir y va a salir todo muy bien. Y sale. Qué lindo. Sí, confianza. Confianza va, aniquila el miedo, siento, de alguna forma, junto con el amor. Y cuando yo amo, eh, me permito ser atravesado por eso y obviamente confío en el otro. Eh, Marcela nos pregunta, ¿el camino es la vida de Santiago? ¿A dónde llegas? ¿Es como una peregrinación? ¿Es solo caminar para encontrarse uno mismo? Está preguntando sí, Marcela. Y lo otro, Sí, después de pasar esa pregunta, ojo, perdón. que nos pudieses comentar cómo nace Modo Travel, Dale. cómo lo haces para viajar ahora, cuáles son como los tips. Y otra cosa que me gustó mucho en un principio, que tú hablas mucho de la visualización, o sea, que así parte también todo. Porque a veces uno dice, chuta, es imposible viajar, mucho dinero, tantas ideas y creencias limitantes que solo están en nuestra mente cuando en realidad no están así. Así que eso.
Bueno, entonces vamos. Sí, sobre el Camino de Santiago es una peregrinación que hace el otro día, veía en el 1100 más o menos empezaron, o sea, imagínense los años que tienen, y termina en la Catedral de Santiago de Compostela, que es donde está enterrado el apóstol Santiago. Y la verdad que es una experiencia, eh, es religiosa, es una peregrinación cristiana, mejor dicho, pero después al final, bueno, tuve la suerte también de estar en varios lugares como, no sé, el Vaticano o después cada uno le representarán como le representarán, pero en particular la Catedral de Santiago de Compostela me pareció algo como recontra auténtica. Auténtico al punto de, no sé, en el Vaticano una cosa como que me choca un poco en cuanto a principios, de como que te cobran hasta entrada. Y vos decís, pero si esto es algo, yo vengo por una cuestión religiosa y algo que ya hay una cuestión. Y acá no, y la catedral está súper bien mantenida, todo cierto, 100% en base a donaciones, y llegan peregrinos. El otro día veía el dato, no me acuerdo, pero una cantidad impresionante. Y al final, la peregrinación, y bueno, después les voy a pasar también ahí en el grupo de WhatsApp lo que escribí en modo travel sobre el Camino de Santiago. Yo creo que el camino es tu camino, y después, en definitiva, si querés hacerlo, si podés hacerlo en Compostela, lo podés hacer, pero también podés salir a caminar un fin de semana y salir de donde vivís y parar en algún lugar y volver al otro día. La cuestión es el silencio, es como una meditación activa en donde dar el lugar para sentirse uno, para disfrutar de las pequeñas cositas. No hace falta, no sé, si está en Argentina, está en Chile, no hace falta ir del otro lado. Lo puede hacer, hasta seguramente hay caminos de peregrinación dentro de Argentina y Chile que no les puedo, pues no conozco, pero seguramente hay. Y la cuestión es eso, yo creo que el silencio y la experiencia es poder compartir con la gente la simpleza de las cosas, porque eso, el camino te pone en un cierto sentido, al tener que ir con poco, no hay lugar para, no sé, este que tiene la ropa re linda, somos todos iguales, hay que caminar, al contrario, el que más cosas lleva, el que peor la pasa para mí. Y el que más aprende, la próxima vez seguramente llevará menos cosas. Así que si es un camino para encontrarse uno mismo, yo te diría que sí, después al final depende de la experiencia de cada uno. Y bueno, yo mientras tú contabas eso, acá también se hacen varias peregrinaciones y se da también todo este el tema del comercio, la feria, se hacen ciertos festivales también, como el de La Tirana o no sé, Santa Rosa, acá son como los más conocidos. Em, y claro, se da toda esa parte más comercial, quizás que se da como en el Vaticano. Pero sí, creo que yo al menos nunca he hecho el viaje, pero mucha gente lo hace como una ofrenda o como una manda. Entonces, depende en el fondo de cada uno para qué lo quiera, si es como un camino de introspección o si es porque siente que de una u otra forma quiere pagar algo, que sí, creo que es como la vida, como uno quiera tomar. Y ahora sí vamos con cómo nace modo travel, cómo te pueden encontrar, los Les tips y lo cuento. que lo haces hoy en día también para vivir. Les cuento. Bueno, Modo Travel surge como. La idea surge en 2017 después de este viaje, en donde justamente eso que vos decías, es como que derribé mi mito interno, es decir, necesito un montón de plata para viajar. A ver, voy a ser realista, necesitas un poco de plata, no te voy a decir, te- pero no tanto como yo pensé que necesitaba, ¿sí? Entonces, empezás a encontrar un montón de formas de, no sé, encontrar un vuelo barato, de vivir la experiencia de hostels. Para mí, hostel, eh, y yo lo charlo con hoy amigos de mi grupo de amigos, que somos todos, bueno,
joven, pero más o menos 30 y pico años, 20 y pico años. Y, y realmente la experiencia de vivir en hostel para mí es súper enriquecedora. En general son súper positivas, porque encontrás gente de un montón de lugares diferentes y el hostel, a diferencia de un hotel, se da mucho la interacción entre... Es como que las personas van al hostel no solo para dormir, porque en algún lado tienen que dormir, sino que también van para conocer gente. Y yo creo que es una oportunidad súper linda. Me hice, por ejemplo, amigo de Pierre, que es un francés que tiene 60 y pico años más o menos, como mis papás. Y Pierre ya estuvo 2 veces en Argentina visitándonos y yo cuando puedo lo visito y nos conocemos en un hostel. Él dormía, era una cucheta y él dormía acá y yo dormía abajo y un día nos pusimos a charlar. Habla un poco, yo de francés no hablo nada, pero él habla un poco español. Y bueno, y así que yo creo que es súper enriquecedor. Así que bueno, Modo Travel surge en este como descubrir de que se puede viajar de otras formas y se lo arranqué, digamos, como formalmente con la página web, con el Instagram y todo, hace unos 2 añitos y medio. Y bueno, es un proyecto en donde eh, tengo esa iniciativa, como decir, bueno, aprendí varias cosas que me sirvieron para poder viajar y de compartir. Es básicamente como, nada, eso que de nuevo es como el amor de compartir esas cosas lindas que para mí viajar tiene un montón de cosas positivas, de aprendizajes y demás, que es lo que estuvimos hablando durante toda esta hora. Y es, bueno, lo voy a materializar en algo. Y justamente le traté de dar, o le trato de dar esta impronta de viajes sostenibles para no solo viajemos, sino que también tratamos de cuidar lo más posible el planeta. Que yo creo que el planeta es uno, la naturaleza es súper linda y cuando vemos un paisaje y vemos el mar y todo, pero está en nosotros como en cada uno, bueno, tomar su acción, su granito de arena para cuidarlo. Así que bueno, después, si te parece, le paso el link ahí en el grupo de WhatsApp, no sé, donde quieran. O lo paso acá también. Así que ese es el proyecto. Y bueno, en cuanto a tips, hay tanto para contar, pero eh, yo diría, si puedo resumir, la mayoría de los tips en uno es viajar con flexibilidad y viajar tranquilo, viajar despacio. Porque el viajar despacio en definitiva les va a permitir disfrutar de las cosas más lindas del viaje, desde mi punto de vista, que es como lo que hablamos antes, unos pequeños detalles, es apreciar una vista, tomar un cafecito en algún lugar lindo y, y cuando viajamos corriendo, porque no, queremos sacar un montón de fotos, porque queremos hacer un viaje, queremos recorrer 50 ciudades en 20 días, y o sea, son 3 ciudades por día, que puedes pasar, sacar fotos, tipo un rally. Y al final, mi experiencia es que no vamos a conocer casi nada y al contrario, vas a gastar un montón de plata en movilidad, vas a llegar recontra cansado de vuelta, así que para mí no cierra por ningún lado. Así que eso es flexibilidad y nada, y después de ser eso, muy respetuoso y humilde cuando entendemos que vamos a algún lado o que visitamos algún lugar que no es nuestra casa, es como liberarnos de los prejuicios, porque muchas cosas con nuestros valores nos van a parecer mal y me parece que es como juzgar erróneamente. Lo mismo que si yo muchas veces trato de verlo al revés, que si una persona de la India viene a Argentina y dice, mirá cómo matan las vacas y para nosotros son sagradas. Y claro, para él va a ser una ofensa, una cosa terrible, pero bueno, justamente es el poder viajar es dar la oportunidad para entender que el mundo es muy diverso.
Sí, sí. Además, ahora que tú comentabas eso de hostel, yo me acuerdo hace años atrás, conocí una chica que ella venía de Alemania y acá, bueno, Chile es conocido bastante por la capital del surf para los turistas. Entonces ella se quedó en Pichilemu y no sé cómo lo llaman, pero sí creo que era un hostel, pero de hecho ella ni siquiera pagaba, ella hacía aseo en el hostel y eso, y de esa forma en el fondo ella pagaba su estadía, yo estaba ahí, no tenía ningún problema, trabajaba, hacía como el aseo, y ya después quedaba su tiempo libre, conocía gente y así viajó por varias partes del mundo. Entonces Sí, creo que sí. también, ¿sí? Exactamente. Bueno, eso es, mira, justo diste con la tecla para conectarlo con esto, pero eso se llama voluntariado. Hay plataformas online en donde vos entras y decís, bueno, mira, quiero más o menos hacer esto. La gente que necesita eso publica y hoy estamos haciendo como una especie de voluntariado que estamos en Australia, estamos viviendo literalmente con muy poca, pero muy poca plata. Lo único que gastamos en comida prácticamente. Y estamos haciendo lo que se llama pet sitting, que es una familia, se fue de vacaciones, se fue de viaje y nos dejó la casa con las mascotas. Así que tenemos un periquito, un pajarito así chiquitito y dos perritos. Así que nada, se lo estamos cuidando a cambio del alojamiento, que es lo más caro que hay. O sea, en cuanto a costo de vida en Australia, lo más caro que nos pareció es el alojamiento. Después la comida está bastante en precio, digamos. Así que nada, es una muestra de lo que decíamos antes, de confianza. Nos dejan, pero literal, a la mujer, a la pareja los vimos un día que los vinimos a conocer, vinimos a conocer los perritos y después nos dejaron la llave en un locker afuera de la casa y dijeron, mira, el código es tal, entren cuando estén, entren y, y nos estamos encargando de cuidar de los perros y su casa 100%, o sea, está toda la casa así para nosotros. Y una muestra de confianza total. Así que de confianza y de amor recíproco. Nosotros también cuidamos la casa como si fuera nuestra y, por supuesto esto sigue funcionando siempre y cuando las dos partes, ¿sí? Lo respetemos. Al contrario, yo creo que es una responsabilidad y siempre tratamos de cuidar la casa mejor, lo mejor posible. Ya hicimos otro pet sitting el día que venían la gente que volvía a su casa, limpiamos todo, dejamos todo impecable para que también estén contentos de volver a su casa. Pero bueno, yo creo que todo parte de lo mismo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo creo que esas son las familias que nos encontramos en todo el mundo. Como decir, no es mi única familia la que está en Argentina, sino que en todos lados construyo. Esa es la red global, en el fondo, lo que nos une. Y nos damos cuenta que ahí no, como tú decías delante, no hay color de piel, no hay idiomas que nos separen, sino que cuando está a la disposición la confianza y el amor, todo es posible y se hacen estas lindas redes, incluido obviamente los animales, la naturaleza, todo. Jorgito, ahora nuevamente nos levanta su manita. Qué lindo lo que contás, Marce, porque eso viene también a una parte de donde nos dice almas individualizadas, en donde todos venimos desde una gran luz, de una gran fuente de amor, y donde todos decidimos en algún momento jugar a la individualidad acá en este planeta escuela, pero al final y al cabo, cuando volvemos a casa todos nos damos cuenta que somos uno. Desde mi parte, Marcelo, agradecerte con tanto amor, con tanta humildad, con tanta sabiduría, con tanta riqueza que nos regalaste y nos seguís regalando, por todo esto maravilloso, lleno de amor, lleno de humildad, lleno de Dios. Para mí, esto que nos regalás es algo tan maravilloso. Y, y por ahí, ¿qué palabras, pues, dado lo último, antes de irme, qué palabras por ahí de aliento le das por ahí esas personas que están o con miedo o indeciso, pero esas ganísimas de ir a cualquier parte del planeta, ya sea del planeta o del país, o de acá a la esquina? ¿Qué consejos darías a esas personitas? Y de mi parte ya te agradezco. Gracias, hermano, gracias por decir que sí.
te abrazo, te amo y a ustedes también. Gracias por su tiempo, gracias, inmensamente gracias por su tiempo y por su amor. Bendiciones. Jorgito, bueno, para cerrar, las gracias son mías, como dije al principio, para mí es un granito de arena en el proyecto este hermoso que hacen con Cote, con Adrián, algo súper lindo. Es inspiración, así que gracias a ustedes, para mí es un placer enorme y como dije, yo no soy nada, estamos todos aprendiendo acá, así que el consejo es que confíen y que todo va a salir bien, que hoy sinceramente hay un montón de información, están todos los recursos como para que podamos primero leer un poco como para no pasar una mala experiencia, que eso en algunos lugares que son más inseguros y demás. Hoy la información está, pero buscando en internet y demás, lo podemos conocer sin problema. Pero después que den ese paso, que den ese paso y que confíen que todo va a salir bien, una vez que es como siempre, uno planifica hasta un punto, ¿sí? Hasta lo que puede, pero después da el paso y cuando está y sale todo como tiene que salir. Así que, nada, me gustaría cerrar con esto que dice, no viajes para escapar, no viajes para llenar un álbum de fotos, viaja para vaciarte de todo lo que no sos. Viaja con amor, viaja lento y viaja liviano. Y cuando vuelvas trae lo que aprendiste, porque el verdadero viaje no es hacia afuera, sino que el viaje es hacia adentro. Qué lindo, Marcelo, que termines con eso, porque creo que engloba todo lo que es viajar. A veces es cierto, creemos que en otro lugar vamos a encontrar la respuesta, pero nos damos cuenta que siempre estuvieron ahí y que el mundo exterior es un reflejo de justamente de nosotros mismos. Entonces, esas maravillas también que vemos afuera están ahí y tenemos que encontrarlas, incursionar. A veces eh, es tan solo un espejismo y necesitamos hacer esa peregrinación hacia nuestro interior, hacia nuestra alma, reconocer que ya no somos tan solo este cuerpo. Creo que es momento que como humanidad traspasemos esa barrera física y que nos veamos como algo más y que cada uno tiene algo que aportar a esta unión maravillosa. Y creo que eso, que resume lo esencial de la lentitud, porque cuántas veces queremos aprender algo súper rápido o queremos aprenderlo en teoría. No es lo mismo leer un libro de geografía que ir, viajar, experimentar, y es la vida en el fondo. Así que gracias por tu experiencia, por tu tiempo, a las personas que estuvieron aquí. Adri nos dice lo último, que eso de viajar despacio es fundamental, lo que decís, Marcelo. Tenemos que cambiar el chip de que cuando vamos a otro continente queremos hacer 50 ciudades en un mes y termina siendo empalagoso, cansadísimo y sin disfrutar a pleno. Yo creo que al menos hablo de lo que yo siempre he soñado y es eso. Ni siquiera me llaman la atención las grandes ciudades. Siento que de una u otra forma están como talladas de la misma forma, como mucha gente, mucho movimiento, pero cuando nos damos el tiempo de conocer a la persona que vive en ese pueblo, que tiene su historia, aprendes a conocer las raíces y creo que eso es lo más lindo. Ir a esos pequeños pueblitos que, que traen las tradiciones y la vida común de todos nosotros. Así que eso. Gracias a todos. No sé si Qué alguien más lindo. quiere decir algo. Eh, Solo gracias por el tiempo, la experiencia. Me motiva un poco más a querer Claro, salir sí, 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 por de la supuesto. zona de Y, confort. y lo que, bueno, después voy a dejar ahí el link de Modo Travel, el Instagram, pero lo que sea, pregunten. Yo ya varios miedos derribé y todavía me quedan seguramente tengo un montón todavía para ver por el camino, pero los que los pueda ayudar, yo feliz de la vida. El proyecto o
el motivo principal de Modo Travel es eso, es poder ayudar. Así que pregunten, está todo bien. Como peor le puedo decir, mira, esto no lo sé, pero lo podemos buscar juntos y capaz que lo sé y los ayudo. Así que feliz de la vida de hacerlo. Feliz, entonces. Gracias, Marcelo, gracias a todos. Entonces Gracias a vamos cerrando. ustedes. Que estén todos muy bien. Pues, Linda noche, lindo día para ti. Así que eso, nos buenas noches encontramos en para otra todos y oportunidad. gracias. Gracias, Cote, Jorgito, Adrián, Lucas. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo Hablar para Sanar. Bye.